Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. Yo creo que es importante que aunque el ambiente festero nos invada, no dejemos de pensar en esas zonas de nuestra provincia que siguen trabajando, que siguen luchando y peleando por recuperarse de la desgracia que nos trajo la Dana. Hoy en el programa te quiero invitar a que conozcas una iniciativa muy interesante de unos jóvenes estudiantes que se han puesto, nunca mejor dicho, manos a la obra para hacer equipo y ayudar allí donde hace falta. Y además de una guía psicológica muy interesante que nos va a ayudar a los adultos a encauzar los sentimientos de los menores que han padecido esta enorme desgracia. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, en la que también al final hablaremos de fallas. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. Todos sabemos que la ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo en toda la zona afectada por las inundaciones. Y al margen de la limpieza, que fue lo inmediato, pues hay muchas viviendas que todavía necesitan un montón de arreglos y un montón de profesionales que les puedan de verdad aliviar, ¿no?, de tanto padecimiento como están teniendo. Y ojo, porque no hay tantos carpinteros, ni tantos electricistas, ni tantos soldadores, ni tantos profesionales para tanta gente que los necesita. Queremos aplaudir desde aquí una iniciativa muy interesante de un instituto de FP que hay aquí en Valencia, que se llama Xabec, que está en el barrio de Orriols, bueno, pues que está mandando, digamos, que cuadrillas de jóvenes que ya están formados de buena manera en diferentes profesiones para echar una mano. Tengo el teléfono a uno de ellos, se llama Diego Sánchez, y quiero que me explique un poco cómo nació esta iniciativa y qué están haciendo. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, sí. Oye, Diego, pues mira, cada día vais unos 10 o 12, ¿no?, hacia diferentes zonas. Sí, cuando nos mandan por mensaje, sobre todo los sábados, diciendo, oye, os quería apuntar tema eléctrico, vamos, o tema limpieza, o tema fontanería, o tema carpintería, o sea, hacemos de todo. O sea, y nos llaman y vamos diciendo, pues me apunto yo, tenemos nuestras listas, sí, y pues entre torno a 10, 11, 12 personas, vamos al servicio, tenemos como 2 líderes como jefes, que sí, son los profesores del instituto, sí, y allí pues o nos dividimos o estamos en la misma casa haciendo diferentes apartados, dependiendo. Qué bien. Y además doble beneficio también para vosotros, ¿no? La satisfacción de ayudar a alguien que lo está necesitando y de paso, bueno, pues ejercer vuestra profesión y practicar, ¿no? Sí, claro, es que lo bueno es eso, que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la electricidad, y además la llevamos a práctica el día a día, y claro, además de que nuestros valores aumentan. Claro, desde luego que sí. ¿Cuántas casas habéis intervenido ya? Porque si sois 10 o 12 cada vez y bueno, os vais distribuyendo el tiempo, bueno, hay mucho por hacer, pero habéis hecho ya, supongo que mucha faena. Bueno, el problema es que hay mucho por hacer, pero como hay pocas personas que saben de todo ese tema, entonces yo lo que más me llegó fue que mucho era limpieza, pero que nadie estaba central a eléctrico, poner luz en la casa o calentadores de agua, que es lo que más hayamos puesto. Qué bien, qué bien. Entonces, oye, casas hemos hecho... Vamos, me faltan dedos para contar el Oye, ¿qué os dicen la gente por la que aparecéis allí en su casa a ayudarla? Nos dicen que, vamos, nos agradecen llorando. O sea, me acuerdo una vez una mujer que poco más y nos achucha del brazo, nos ahoga con el brazo, nos daban de almorzar y todo, y os agradecemos, tal, que no tiene por qué preocuparse, tal, que estamos nosotros para ayudar, tal. Y de momento pues no nos han surgido ningún incentivo, ¿no?, de que nos han llamado diciendo, oye, que esto no va. Lo que sí nos llaman para decirnos las gracias, o mandando mensajes diciendo que muchísimas gracias por haber venido, porque si no hubo posible el agua caliente. Claro, le entiendo su alegría y su satisfacción. Si te parece, Diego, voy a saludar a Iván Sales, de Alfafar, uno de los afectados que también ha tenido la suerte de contar con esta ayuda. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Explícanos cómo ha sido también esa relación con estos estudiantes que son ya casi profesionales. Sí, pues yo primero estoy escuchando las palabras de Diego y estoy súper emocionado. Ánimo, Iván. Perdonad. No, tranquilo, faltaría. No te apures, no te preocupes.
Entiendo va a costar perfectamente. un poco, Coge, pero bueno. coge aire, tranquilo, que entiendo perfectamente la emoción, porque me pasa a mí solamente de oíros contar vuestras historias, o sea que lo entiendo absolutamente. Bueno, voy a intentar contar un poco Venga. la experiencia con estos chicos. Recuerdo que pasaron por mi calle, pasaron unas chicas que iban preguntando, pues, qué necesitábamos. Yo en ese momento, pues, lo que más me urgía era poner luz en el sótano de mi casa. Porque, bueno, en mi casa entró en el sótano 2 metros y luego dentro de casa 2,40 metros. Entonces, pues, el sótano quedó todo destrozado. Y la luz era importante tenerla ahí porque eso era una cueva que no se podía estar. Entonces les comenté a estas chicas que necesitaban electricistas y nada, quedó eso ahí la cosa. Y sorpresa mía que a los días pues me llaman del Centro de Formación Xavec diciendo que si estaba dispuesto a que vinieran a ayudarme y aparte los chavales pudieran hacer prácticas ahí en mi casa. Y dije que vamos, encantado de la vida. Y bueno, a los días vinieron el profesor Javier Lázaro con un grupito de chicos que, bueno, cuando entraron la emoción fue enorme, porque venían súper preparados con sus herramientas, cables, con todo preparado para hacerme la instalación que tanto necesitaba. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Iban todos muy, muy coordinados por el profesor Javier y sabían todos muy bien lo que hacían. Estos chicos ya no son únicamente hacen práctica, ya son profesionales de verdad. Pero lo que más nos impactó también fue el respeto, la sensibilidad y la educación que nos trataban. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Y decirle a Diego que por supuesto me funciona todo muy bien, las luces, enchufes, todo, que sois grandes profesionales, pero sois mejores personas. Yo quería, me acuerdo de algunos nombres, igual se me olvida alguno, pero quería nombrar, por supuesto, a Diego, que está hablando ahora, Jesús, Omar, José y al profesor. Y dar las gracias al Centro de Formación Xavec por la gran ayuda que en los peores momentos de nuestras vidas los hemos tenido aquí. Perdonar. No hay nada que perdonar. Iván, te estoy escuchando y tengo yo también el mismo nudo en la garganta de oír tu relato y ese testimonio de agradecimiento hacia estos chavales que efectivamente, mira, tantas veces no se ha denostado a nuestra juventud y sí. Desde el minuto 1 y todavía ahora y lo que tenga que venir están demostrando pues un carácter, una personalidad y una humanidad de la que estamos todos muy orgullosos. Y en este particular, bueno, pues mira, es que tenemos unos estupendos profesionales de oficios de los que ya no se encuentran y que ahora en las malas nos damos cuenta también de su importancia, ¿verdad, Iván? Así es. Qué bien. Son unos magníficos chavales y, bueno, yo solo tengo, no solo yo, mi familia también y, por supuesto, pues toda la gente que han venido a ayudarnos, aparte de este grupo de formación profesional que vinieron, pues todos los voluntarios que han pasado por esta casa. Uh-huh. No tengo palabras para agradecer esa ayuda tan grande que hemos tenido en los peores momentos de nuestra vida. Qué bien. Iván, me imagino que, bueno, dentro de esta coordinación y de esta ayuda estaréis todos los que habéis tenido esa oportunidad de recibirlos en casa para trabajar. Bueno, pues sí. el mismo mensaje, ¿no? Todos agradecidos e intentando que lleguen a cuanta más gente mejor, ¿no? Por supuesto, todo el mundo está agradecido. Sales a la calle, hablas con vecinos, hablas con amigos, todo el mundo, porque esta zona donde vivo yo ha sido la zona cero, digamos, de Alfafar. Sí. Por supuesto que ha hecho muchísimo daño en muchísimos pueblos, pero nosotros estamos en un punto muy crítico y ha hecho mucho daño y sin los voluntarios esto hubiera sido imposible, pero imposible, sí, de poder salir adelante. Diego, ¿has visto qué alegría, qué cosas más bonitas te dice Iván a ti y a todos tus compañeros? Supongo que satisfechos, ¿verdad? Sí, eso es. Que, a ver. Estás también emocionado, ¿no? No, pero llegas, ves la suerte que has tenido tú y ves la suerte que has tenido ellos y no eres consciente hasta que
no te pone y ves su estado. O sea. Claro. Bueno, no me queda más que agradecerte, Diego, tu trabajo, el de tus compañeros. Felicidades, que sigáis siendo así de estupendos trabajadores y sobre todo de convertiros en estos magníficos profesionales en cualquier aspecto, en el propiamente laboral y en el personal. Muchas gracias y un fuerte abrazo para ti y todos tus compis. Muchas gracias a ti. Gracias. Venga. Y también a Iván Sales. Iván, nada, te mando un enorme abrazo. Ojalá la cosa vaya mejor en los próximos meses, consigáis recuperar todo lo que se ha ido perdiendo y sobre todo vuestras vidas después de tanto sufrimiento. Gracias. Mil gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.